Una vez finalizada la preparación de la semilla se realiza la siembra. Es importante programar bien con el plan del cultivo la cantidad de semillas, preparación de suelo en bandeja y de cobertura. Las plántulas se siembran desde finales de abril hasta principios de junio unas 10 veces según el plan del cultivo para cubrir un total de 200 hectáreas. Básicamente el número de bandejas para las plántulas pequeñas son de 10 a 14 por 0,1 hectárea. Para las plántulas grandes son 33 bandejas por 0,1 hectárea. Depende de la variedad y el tipo de plantación. A continuación se explica el proceso de producción de plántulas que son la base del trasplante. El uso de plántulas maduras que han estado creciendo durante mucho tiempo en el momento de la siembra afectará negativamente el crecimiento en el campo. Por esta razón la fecha de siembra adecuada se establece calculando con el plan de trabajo. El número aproximado de días para el crecimiento de las plántulas es de 20 días a finales de marzo, 18 días a mediados de abril, 16 días a finales de abril, 15 días a inicio o mediados de mayo y 14 días a finales de mayo. Esto va en función de la época de la siembra. Para la germinación hay que colocar las plántulas sembradas en un calentador. A continuación se describe el proceso de siembra y brotación. Para este proceso se debe usar una sembradora totalmente automática en el siguiente orden: reposición de bandejas, preparación de suelo, remojo a la cama, siembra, riego, cobertura de suelo y apilamiento de plántulas. Durante el proceso verifique con frecuencia la cantidad de semillas sembradas. Suelo de cama. En la reposición de bandejas hay que ir colocando de manera continua sin parar. Esta debe tener un espesor de unos 2 centímetros de grosor y una cantidad de contenido de nitrógeno diferente según la temporada de siembra. A continuación llene la bandeja con suelo o lecho de siembra para hacer una cama de semillas. Lo siguiente es el riego. Use una presión de agua de 0,8 a 1,0 megapascales para mantener húmeda la parte inferior del suelo. Luego sigue la siembra. La cantidad se establece de acuerdo con las características del cultivo, aunque básicamente se hace una siembra con capa delgada. La cantidad de semillas a sembrar puede variar según la condición, por lo que verificamos minuciosamente y ajustamos la cantidad antes y durante el trabajo para la siembra con la cantidad adecuada y uniforme. La segunda aspersión o riego se realiza para evitar una siembra desigual con una presión de agua de 0,3 megapascales. Finalmente cubra el suelo lo suficiente para esconder las semillas. Extienda las bandejas sembradas de manera uniforme en cajas palet. Las bandejas tienen 8 por 18 de alto y se van apilando. El trabajo lo realizan 3 personas sembrando unas 700 bandejas por hora. En el proceso de germinación las bandejas sembradas se colocan en una calentadora al mismo tiempo para garantizar un resultado uniforme. Los calentadores de plántulas unos vienen para 1000 bandejas y otros para 500 bandejas. Antes de comenzar hay que probar y ajustar la temperatura entre 28 y 30 grados centígrados. Para alinear la germinación al apilar las bandejas en una caja palet, colóquelas de manera uniforme para que el vapor pueda pasar fácilmente entre ellas. Para la germinación es importante ajustar la temperatura y el período de calentamiento de acuerdo con el clima y las características del cultivo. La temperatura del calentador se establece entre 28 y 30 grados centígrados dependiendo de la variedad y el clima. A partir de finales de mayo, cuando sube la temperatura, hay posibilidad de no utilizar el calentador. La longitud del brote en el momento de germinación se establece entre 5 y 8 milímetros según la época y las características de la variedad. Si los brotes se estiran demasiado, las plántulas crecerán de más. Para evitarlo hay que estar revisando su condición periódicamente.